Bueno, como anunciamos, con nosotros Jorge Álvarez, concejal de Acción Vecinal San Isidro Distinto desde el oficialismo, y Fabián Bres desde el Frente para la Victoria, la oposición política en San Isidro. Los dos, gracias por venir. ¿Cómo andan? Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Acá, Bueno, yo no tengo que decir empezando el año. Yo no tengo que decir que son el futuro de los municipios. De eso no tenemos que hablar. Somos el presente, te El diría presente yo. también. Sí. Porque hay una idea, viste, de que los jóvenes son el futuro y te vienen pateando en los Y no partidos llega políticos. nunca claro. ese futuro. Lo mismo iba Y a después, decir, Tú siempre sos joven para eso. Después ya sos viejo para ser joven. Pues negociamos son el presente y el futuro. Ahí estamos. Claro, en su momento era, ustedes son el futuro, por lo tanto doblen afiches. Claro. Y esperen. Y esperen, ¿no? Bueno, hablando en serio, el 24 de marzo, digo, si hablamos de derechos humanos, por eso yo lo decía al comienzo, buscando dos miradas que imagino tal vez pueden ser distintas, pero los dos con conocimiento de lo que es la verdadera militancia y defender los derechos humanos. ¿Qué nos dejan los 10 años del kirchnerismo en materia de derechos humanos? No sé si... quien quiera empezar, ¿eh? A mí me parece que, en primer lugar, lo que hace el gobierno de Néstor Kirchner en primera instancia en el 2004, más que en el 2003, es inaugurar un nuevo proceso de revisión y análisis de lo sucedido durante la última dictadura militar y sobre todo la recuperación del concepto de la memoria, que es trascendental para la construcción de una democracia. Nosotros pensamos que en el año 83, con el regreso a la democracia, el presidente Alfonsín inició el proceso de los juicios hacia la dictadura, que después, por cuestiones políticas, se fue, digamos, paralizando, básicamente con lo que se denominó en aquel momento y que profundiza el gobierno menemista en la década de los 90 de las leyes de la impunidad. Propia de una situación histórica en el país que dio esa situación en la cual todo ese proceso de análisis necesario que tiene que hacer una sociedad para poder volver a reconstruirse, impidieron que estos juicios siguieran adelante. En el 2004, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación, comienza toda una nueva etapa que es continuidad de aquella. Digamos, acá no se trata de hacer una crítica de lo que se hizo o no se hizo bien, lo importante es que es necesario para cualquier sociedad después de, y esto es muy importante recalcarlo, porque tal vez el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia tiene el sentido de interpelarnos a nosotros como sociedad tras un proceso genocida, de una dictadura militar que se planteó en su propio nombre, el proceso de reorganización nacional, que básicamente instaló en la Argentina un cambio del paradigma del modelo de la matriz de país, en el cual la represión del Estado, el disciplinamiento social, la muerte y tortura de miles de argentinos fue funcional a un proyecto político que terminó por modificar la cultura, la economía y la política en nuestro país. Por eso cuando nosotros conmemoramos el Día de la Memoria, lo hacemos desde ese lugar, interpelándonos como sociedad y convocando a los argentinos a no olvidarnos, porque sin lugar a dudas, como decía el general Perón, los pueblos que olvidan su pasado renuncian a su porvenir, y yo creo que la manera que tenemos los argentinos de poder reconstruirnos como sociedad, como nación, es no olvidando ese pasado. Jorge. Bueno, vamos a empezar con el contrapunto porque discrepo con la idea de la utilización del concepto de derechos humanos que se llevó adelante en la última década, porque a mi juicio tiene un claro ejemplo de una manipulación política del presente y no una reconstrucción, una búsqueda de reconstrucción del aprendizaje, la memoria de nuestro pueblo. Ese discurso de marzo del 2004 de Néstor Kirchner partió de dos falacias. La primera era que no se había hecho nada desde el 83 hasta el 2004 en materia de derechos humanos, y la segunda es que empezaba una época donde la agenda de los derechos humanos iba a permitir la superación de todos los problemas que esta agenda tenía en la Argentina. Falacia
porque del 83 en adelante, yo diría, se hizo lo más importante en materia de derechos humanos en nuestro país, pero sobre todo en lo que refiere a la condena a los golpes militares, porque ver el proceso del 76 sin ver la película que empieza el 6 de septiembre de 1930, donde hubo distintos golpes e interrupciones democráticas en la Argentina, era no comprender qué había pasado. Y cuando Alfonsín asume la presidencia de la Nación, lo primero que hace es juzgar la interrupción de un golpe del golpe militar, la interrupción de un gobierno civil y el proceso sistemático de desaparición forzosa de personas que se lleva a cabo en la dictadura. Y con esto constituye una legitimidad de la democracia y le pone un fin a las interrupciones militares. Pero también en el gobierno de Menem, pese a los indultos que se habían dado para los jefes militares como para los guerrilleros como Firmenich, y así estaban denominados por la justicia, pese a los indultos, hubo una política en materia de derechos humanos. La primera fue el resarcimiento por parte del Estado a los familiares de los desaparecidos por las víctimas del terrorismo del Estado, y también algo muy importante que yo creo que no debe pasarse por alto, que fue la autoincriminación de Martín Balsa, cuando, creo que era en el programa de Bernardo Neustadt, reconoce que el Estado había llevado un plan sistemático de desaparición forzosa de personas y pide perdón en nombre de la institución. Creo que es un proceso, claramente juzgar a los militares a 24 meses de haber ejercido la sumatoria del poder político no es lo mismo que juzgarlo cuando tienen 80 años, los llevan con asistencia, y cuando la sociedad argentina ya también tiene otra historia y otra idea de lo que ha pasado. Porque el proceso de construcción de la memoria, y ahí es donde creo que viene la segunda falacia que fue en el discurso del 2004 de Néstor Kirchner, el proceso de la construcción de la memoria es un proceso que se retroalimenta. Uno no tiene la misma idea del pasado en todos los momentos de su vida. Cuando uno tiene la misma idea del pasado en todos los momentos de su vida, no es memoria, eso es una obsesión. La memoria uno la cambia, la va modificando de acuerdo, digo, no es lo mismo ver a tus ex compañeros del secundario cuando te fuiste del secundario que verlo 20 años después, vía Facebook, qué sé yo, que te regenera otra idea. Pero planteás que el gobierno se obsesionó con el tema de derechos humanos. No, yo creo que manipula y quiere usarlo políticamente. Manipula y trata de construir buenos y malos con una construcción histórica que es coyuntural. La historia tiene que mirar y ver qué ha pasado en la Argentina con las interrupciones democráticas, que en el siglo XX todos los conflictos se resolvían mediante un golpe militar, que cada uno de los golpes militares tuvo un intento disciplinador. El del 30 fue un gobierno que instauró, entre otras cosas, la picana para obtener información. La dictadura del 43, que después deviene en el gobierno del general Perón, es una dictadura nacionalista que perseguía a tal punto, era moralizante que hay letras de tangos, los mareados en realidad se llamaban los dopados, y la dictadura venía a moralizar. Los jóvenes universitarios se aglutinan en la Juventud Unión Democrática Argentina, la Juventud Comunista, Socialista y Radical, básicamente porque la dictadura del 43 persigue el fin de lo que había sido la reforma del 18, intenta imponer la religión y una serie de materias en la universidad que generó esta resistencia. La dictadura del 55 es una dictadura que viene a perseguir al peronismo, y la del 66 es una dictadura de onganía moralizadora también, que se hace en el contexto en el cual en Estados Unidos los jóvenes estaban vinculados al amor libre, a las libertades, y en la Argentina venían a cortarle el pelo a los jóvenes, etcétera, etcétera. El proceso 76-83 tiene la peculiaridad además que instaura la desaparición forzosa de personas. Pero todas las dictaduras en este proceso tuvieron, en esta etapa del siglo XX, un objetivo disciplinador. Y en ese sentido me parece que el mayor aprendizaje que nos dejan estos 30 años fue el juicio a las juntas cuando se constituye con legitimidad un fallo de la justicia que dice nunca más. Tal vez Fabián quiere responder a esto, lo que planteabas del gobierno, porque alguna cara ahí ponía, sí, ¿no? Sin estar en de acuerdo, realidad, obviamente que con el pasar del tiempo
la construcción de la memoria es modificada porque surgen nuevas generaciones que cada vez más se van alejando al hecho fáctico. Lo cierto es que el hecho fáctico no se altera. Si hay algo que caracterizó a la última dictadura militar es el terrorismo de Estado a través de la desaparición y muerte y tortura sistemática de miles de argentinos, y que eso además fue el elemento esencial para sostener en el tiempo un proceso como el de la última dictadura militar, y que además funcionó hasta el día de hoy, y creo yo que es el aporte más importante que hace el gobierno nacional de Néstor Kirchner en el 2004, plantea un modelo de sociedad y un modelo de país y un modelo cultural que en base al temor, al miedo, a la constante apelación a la búsqueda tal vez de soluciones que colisionan con la democracia, con ciertos rasgos autoritarios de una sociedad que ante situaciones extremas se plantea a sí misma salidas que no son a veces miradas desde el punto de vista de cómo funciona un sistema democrático. Nosotros creemos que al haber puesto nuevamente en el centro del debate argentino los derechos humanos en el 2004 es lo que nos permite hoy poder plantear un modelo de democracia totalmente distinto al que veníamos construyendo desde el año 1983. ¿Qué significa? Lo vuelvo a decir, a mí me parece que fue muy importante el proceso del juicio de las juntas en aquel entonces, pero evidentemente cuando uno hace un recorrido de la historia de nuestro país es un proceso que quedó en algún momento de estos años trunco y que necesitaba de ir por más, necesitaba indefectiblemente de que aquellos jóvenes coroneles o generales del 83 y de la década del 70 fueran condenados y juzgados más allá de su edad, porque insisto, los hechos fácticos ocurridos durante la última dictadura militar, más allá del tiempo, deben ser juzgados porque eso hace indefectiblemente a nuestro crecimiento como sociedad si queremos modificar digamos, esta historia que realmente le ha causado mucho dolor y sangre a nuestro país. Eso es así y creo que no se puede pasar por alto la condena al acto del terrorismo del Estado. Lo que me parece que es importante, hace unos días apareció un tema que se pasa de largo cuando nosotros hablamos de derechos humanos y que responde a que no hay un aprendizaje en la Argentina real o no estamos discutiendo con un aprendizaje real, que fue el caso de Aidé Padilla. Aidé Padilla pone de manifiesto un claro ejemplo de apropiación de identidad, pone de manifiesto cómo hay algo que viene en la estructura previa en el siglo XX y que creemos que todavía continúa, que es la apropiación de identidad en las denominadas falsas adopciones o falsas inscripciones. Ella cuenta que no podía tener hijos y que el sistema de adopción era muy complejo, entonces inscribe como propia a una hija. Eso es un claro ejemplo de apropiación. Y se da en el año 75. ¿Por qué digo esto? Porque la idea del aprendizaje de la democracia del 83 en adelante nos tendría que permitir comprender que la dimensión de los derechos humanos excede a un momento histórico dado y que tiene una complejidad mucho mayor y que al día de hoy eso está intacto. Eso está intacto, pues nosotros podemos seguir el caso de miles de personas que pelean por su verdadera identidad y que fueron víctimas de la apropiación de identidad en un proceso previo a la dictadura del 76 y posterior al 83. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos, particularmente madres como Abuela, no lo toman como un tema de agenda de derechos humanos. De hecho, muchas de estas organizaciones han tenido y han peleado a tal punto que los han sacado del banco de datos genéticos en el transcurso del año 2013. Y eso claramente es un claro ejemplo de violación de los derechos humanos. Yo no quiero decir que, porque
este concepto que se constituyó a partir del 2004 de todo referirlo a la dictadura hace que cuando uno se pone a discutir en estos temas y no arranca diciendo, bueno, sí, tal cosa, te vuelve incorrecto y te ponen del lado como si estaríamos hablando de buenos y malos de los malos. Claro. Pero acá claramente hay una agenda de derechos humanos que no solo no está satisfecha, sino no está vista. El juicio de las juntas militares tuvo cientos de testigos y se le garantizó la integridad física. En el proceso posterior al 2004 se hace una etapa de ir a cazar a los leones adentro del zoológico y todavía nadie puede decir dónde está Julio López. Entonces, yo creo que hay una banalización en esta reconstrucción sobre el 76, hay una manipulación del concepto de los derechos humanos que es donde tengo esta visión, un contrapunto, lo cual no sienta el mismo espíritu que señala Está Fabián, claro, me parece y del cual me siento parte, digo, pero es una visión distinta. No creo, yo creo que es indispensable para cualquier sociedad interpelarse a sí misma para poder construirse o reconstruirse a sí misma. Me da la sensación de que relativizar el concepto de la memoria es funcional a aquel discurso único que se comenzó a instalar con la dictadura militar del 76. Yo creo que cuanto más nosotros nos apartamos del recuerdo de lo sucedido durante la dictadura militar, más nos apartamos de la posibilidad de poder generar las transformaciones estructurales que esa dictadura militar generó en la Argentina. Nosotros hoy somos una sociedad totalmente distinta a la que éramos en 1976, y eso no fue producto solamente de un grupo de militares que creyeron en la posibilidad de poder gobernar el país, fue producto de un pensamiento estratégico desde el punto de vista nacional e internacional, que hizo que la Argentina no solamente cambiara su modelo social y cultural, sino sobre todo su modelo económico. Recordemos que la Argentina por aquel entonces pasó hacia una matriz desde el punto de vista económico de acumulación financiera, que en última instancia es uno de los grandes derroteros que estamos viviendo y pagando durante estos 38 años, y que la posibilidad de la imposición de esa matriz económico-financiera fue posible gracias a la situación de disciplinamiento social que genera el terrorismo de Estado de los años 70. Entonces, yo entiendo a veces cuando se nos plantea a nosotros, al gobierno nacional, la visión que tenemos acerca de cómo debe instalarse el debate de los derechos humanos en la Argentina. Sí, no creo y no comparto que haya que hacer una relativización de la memoria, porque no hay posibilidad de que nosotros podamos contraer un país, como comúnmente se dice entre la gente, de plantear de que bueno, el pasado ya fue, es tiempo de pensar en el presente y en el futuro, y ahí dejar de lado todas estas rivalidades. No lo digo en el caso particular de Jorge, que sé que no lo plantea desde ese lugar, pero sí de sectores de la oposición que plantean que este pasado debe ser superado y olvidado para construir una nueva Argentina. Bueno, nosotros no estamos en ese camino. Nosotros estamos en este camino de establecer los debates que sean necesarios para construir una Argentina mejor. Y sin lugar a duda de discutir este proceso que tan mal le hizo al país es indispensable. La verdad que yo tenía un montón de otros temas, pero que son los que se hablan habitualmente en los medios, que yo, hablar de Milani, hablar del rol que ocupan madres, abuelas hoy, pero se transformó tan interesante la charla, aprendimos, escuchamos de política y de historia, que era lo que esperaba. Por eso yo siempre digo que vos hacen tan interesantes las notas, se hace un silencio en el estudio que no vuela ni una mosca, y creo que lo hemos logrado, y así interesante me parece que resultó para el televidente. Les agradezco a los dos por haber venido, y ojalá que podamos repetir estas mesas con otros dirigentes de la zona norte discutiendo temas con estos contrapuntos. Gracias a los dos. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, ya venimos.